Muy buenos días tengan desde la Ciudad de México. Yo soy el doctor Raúl Rocha Romero. Trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Les voy a compartir mi presentación para que podamos avanzar. Esta se titula Estado de Derecho en México, una mirada desde la ciudadanía. No voy a hacer un recorrido acerca del desarrollo conceptual de esta noción, Estado de Derecho, sino que les voy a presentar una muy contemporánea que utiliza el World Justice Project porque me parece muy abarcativa, porque además permite operacionalizarse, como de hecho quienes trabajan en este proyecto lo hacen. En este sentido, el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente. En fin, algunas otras cuestiones más, pero todas versan en esta cuestión, en el acatamiento de todos, ciudadanos, instituciones y demás entidades, de la ley. Para ello, para poder operacionalizar, el World Justice Project define cuatro principios universales del Estado de Derecho. El primero tiene que ver con la rendición de cuentas, el segundo con el hecho de que existan leyes justas, el tercero con el hecho de que la promulgación, administración y hacer cumplir y el hecho de que se hagan cumplir estas leyes sea efectivamente un proceso justo, y por último, que los mecanismos sean accesibles e imparciales para poder resolver disputas. Como les decía, quienes trabajan en este proyecto hacen una operacionalización de ello y configuran cuatro factores. Uno, límites al poder gubernamental. En ellos hay subfactores o indicadores. El dos, ausencia de corrupción. Tres, gobierno abierto. Cuatro, derechos fundamentales. Cinco, también derechos fundamentales. Factor 6, cumplimiento regulatorio. Factor 7, justicia civil. Y factor 8, justicia penal. Como podemos darnos cuenta, quienes trabajan en este proyecto lo que hacen es, y es una de las críticas que yo tendría para, en general, todas las conceptualizaciones que se han hecho acerca de esta noción, de que se centran en el Estado, parten del Estado y se quedan en el Estado. Es decir, es quien cumple o no la ley y quien hace o no cumplir la ley. En esta ponencia, si bien tenemos como referente el Estado de Derecho, lo que queremos es darles cuenta de una mirada de la ciudadanía, ¿no? Antes de ello, permítanme acotar que en el caso de México esto es una cuestión muy, muy importante porque para 2024 México ocupa el lugar 118 de 141 países con un puntaje de 0,41, donde uno indica la adherencia más fuerte al imperio de la ley. Es decir, que México en 2024, en cuestiones de Estado de Derecho, es un país reprobado. Lo que nosotros queremos enfatizar es que la mirada de la ciudadanía tiene que ver con muchas cuestiones, precisamente con cómo ellos miran no solamente la actuación del Estado para cumplir y hacer cumplir la ley, sino la naturaleza misma de las leyes. Y por eso hoy se habla del Estado de Derecho democrático. Díaz, un autor importante, señala que son cuatro las características del Estado de Derecho democrático. Uno, el imperio de la ley, pero concebida esta como expresión de la voluntad general. Dos, división de poderes. Tres, legalidad de la administración, que indica que la actuación debe de ser según la misma ley y que existe un control judicial suficiente. Y por último, que existen derechos y libertades fundamentales que refieren la garantía jurídica formal y su efectiva realización material. Yo aquí he puesto en negritas la primera característica, repito, que tiene que ver con que el imperio de la ley es concebido como expresión de la voluntad general, es decir, los gobernantes por nosotros autorizados a través de las elecciones toman en cuenta las preferencias políticas, las demandas, etcétera, etcétera, de la ciudadanía para entonces proponer iniciativas, promulgar leyes, diseñar las instituciones respectivas y aplicar la ley. Esta es una cuestión muy importante porque quizá tenga que ver con el hecho de que algunos países ocupan, como en el caso de México, los últimos lugares en cuanto al Estado de Derecho, pero poco se habla acerca del Estado de Derecho democrático. Esto lo refiero porque en México
desde hace prácticamente un año está ocurriendo un proceso de reforma del Poder Judicial. Ya están hechas las leyes, están en la Constitución, se diseñaron las instituciones, incluso ya fuimos a elegir a los actores que van a conformar el nuevo Poder Judicial, pero estamos en eso, en el diseño y conformación de las nuevas instituciones. Lo que falta es la aplicación y la impartición de justicia. Nosotros queremos dar cuenta del mirar de la ciudadanía respecto de esto a través de un enfoque particular. ¿Cuál? El psicosocial. Pero no nos referimos solo al Estado de Derecho o no solo de manera general al Estado de Derecho, sino también de manera particular a lo que se conoce en la literatura como el apego, el respeto o la obediencia a las leyes. En esta perspectiva tenemos diversos enfoques, pero nosotros queremos proponer uno dentro de lo que llamamos, no me detengo a mencionar los otros y a criticar porque quisiera ocupar más tiempo para mostrarles los resultados. Nosotros nos detenemos en el que llamamos psicosocial y es aquí donde hacemos una propuesta que consiste en esta perspectiva psicosocial en considerar a las instituciones políticas, su actuación, su desempeño, a los actores, en este caso judiciales relevantes, por un lado, y por el otro, a la subjetividad de las personas, de los ciudadanos, que no es otra cosa más que las cogniciones, las emociones de las personas y su traducción en posibles comportamientos. Esa articulación de instituciones y subjetividad nos da como resultado lo que nosotros denominamos, y esta es nuestra propuesta, apego psicosocial a las instituciones políticas. Este proceso, lo concebimos más bien como un proceso. No se trata solamente de dar cuenta de si la gente cumple o no la ley, sino de explorar las razones, los factores que intervienen en ello. Y por eso nosotros proponemos como hipótesis un proceso en el que intervienen cuatro momentos. Uno, el conocimiento de la ley. Todos los individuos no es de que tengan información completa o partan de información nula. Tienen en algún grado, algún nivel de conocimiento de la ley. En este caso, para el caso de los ciudadanos mexicanos, nosotros lo que afirmamos es que desconocen la Constitución y las leyes secundarias que de ella derivan. Conocen algunos de sus derechos, libertades y obligaciones, pero ignoran a qué ordenamiento jurídico pertenecen. En todo caso, ejercen algunas de sus libertades, derechos y obligaciones influidos por las instituciones formales, pero también por las instituciones informales. El segundo momento, a partir de la información que tienen, evalúan el desempeño de las instituciones políticas y de los actores, en este caso judiciales relevantes. Los ciudadanos, decíamos, evalúan a las instituciones como injustas y no democráticas porque éstas no recogen las preferencias e intereses de la ciudadanía, que recordemos es la característica que define o que distingue, mejor dicho, al Estado de Derecho democrático de cualquier otro Estado de Derecho. Igualmente desconocen a la mayoría de los actores políticos y judiciales, sin embargo, realizan una evaluación que en general indica que los actores políticos incumplen la ley y que no la hacen cumplir, y en ello encuentran incentivos para hacer lo mismo que las autoridades. Tercer momento, después de observar si su propio conocimiento acerca de la Constitución y de las leyes, de evaluar a las instituciones políticas y a los actores judiciales, realizan una definición que les implica alejarse del cumplimiento de la ley o precisamente cumplirla. Los ciudadanos en general se alejan del cumplimiento de la ley como consecuencia de lo que sucede en las dos etapas anteriores, es decir, desconocen en general los ordenamientos constitucional y legales, y además porque evalúan a las instituciones como injustas y no democráticas, y porque consideran que los actores políticos incumplen la ley y no la hacen cumplir. Y el último momento que es muy relevante, no se trata solamente de cumplir la ley, sino de defender su aplicación de muchas maneras, con el ejemplo, con las explicaciones. Y otro momento muy importante dentro de esta etapa, la promoción de la misma.
no porque si no la cumplimos nos sancionen, sino porque es la mejor manera de poder vivir en un sentido armónico en la sociedad, porque la ley regula las interacciones sociales. En este sentido, en esta última etapa, los ciudadanos pueden promover el cumplimiento de la ley por parte de otras personas, e incluso defenderla independientemente de que ellos cumplan o incumplan la ley. Ellos porque la legalidad es un valor que todos pueden asumir como relevante para la convivencia democrática, pero en realidad indica una disonancia cognitiva que resuelven en función de circunstancias particulares. Es decir, no todo mundo cumple en todo momento y a toda hora la ley. A veces por, digamos, un estilo de pensamiento racional, a la persona le resulta este, más benéfico no cumplir la ley que cumplirla, ¿no? Por los costos que le pudiera acarrear cumplir con la ley. Bueno, aquí hicimos un estudio empírico, diseñamos primero y aplicamos un cuestionario de 30 frases incompletas que se aplicó a 500 ciudadanos mexicanos. También se realizaron 15 entrevistas a ciudadanos mexicanos mayores de 18 años. Hoy no podemos dar cuenta por el tiempo de las entrevistas, pero en general estas respaldan pues los resultados que nos vamos a ofrecer. Están en el mismo sentido. Todos los participantes otorgaron su consentimiento informado. El análisis de los datos lo hicimos a través de la técnica de análisis de contenido, categorizando con las etapas que ya les mostré, ese proceso de apego psicosocial a las instituciones políticas y enseguida les mostramos los resultados. Por supuesto que también configuramos algunas otras categorías que aglutinan las respuestas de los 500 ciudadanos mexicanos. Bien, empecemos con el primer momento, el conocimiento de la ley. En la tabla uno les presentamos las respuestas a la frase incompleta 2. Para mí, la justicia es, y permítanme primero explicar en lo que consiste este cuadro, porque lo vamos a encontrar en otros momentos. Hay varias columnas. En la primera, a falta de un mejor término, configuramos esta categoría de sentido común, pero refiere la información que tienen las personas, ¿no? La adquirió en la escuela, en la calle, en fin, es lo que sabe la gente, ¿no? En un sentido, digamos, conceptual. La otra es la dimensión descriptiva que indica cómo son realmente las cosas. Y por último, la dimensión prescriptiva que nos indica los ideales, los valores, cómo nos gustaría que fueran las cosas. En la dimensión descriptiva hay una valencia positiva y negativa, en la prescriptiva solamente la valencia positiva, y en ambas hay otras dos casillas, el número uno y el número dos. El número indica aquellas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones institucionales y de gobierno. Y el número dos indica aquellas cuestiones que tienen que ver con la dimensión axiológica, es decir, con los valores. Y por último, la columna cuando de plano los participantes del estudio nos dijeron, no lo sé. No es de que no contestaran, nos dijeron, no lo sé, ¿no? Y aquí a la frase incompleta de para mí la justicia es la mayor parte de los participantes, en un sentido institucional, 68%, y en un sentido valorativo, 7%, nos indicaron respuestas como, para el primer caso, en el sentido institucional, que la justicia es a cada uno lo que le corresponde, la justicia es la imparcialidad, la justicia es la equidad, y en términos valorativos, incorporaron casi todos el valor de la honestidad. Es decir, en México, la justicia es una cuestión todavía demasiado etérea. No la observamos de manera suficiente en la calle con los jueces cuando imparten la misma justicia y por eso la pensamos en un sentido más, digamos, conceptual. En la tabla 2 a la frase incompleta, las leyes son la expresión de la voluntad de. Aquí tenemos una valencia negativa y una positiva. Solamente me voy a referir a aquellos porcentajes mayores. El mayor porcentaje, 19%, indica que las leyes son la expresión de de la voluntad de personas con poder. Y en un sentido positivo, el 43% del pueblo. Esto es importante porque, como les indicaba hace rato, en México tenemos desde hace más de un año un momento de reforma del Poder Judicial y aquí lo que observamos que hay también un momento de transición en la ciudadanía. Parece que la ciudadanía va acompañando, por lo menos en esta etapa del diseño y conformación de las nuevas instituciones de justicia, del Poder Judicial de nuestro país, lo que está haciendo el gobierno.
Respecto a la frase incompleta 12, mi conocimiento sobre la Constitución política y las leyes de México es, el 53% nos indicó que es nulo. A la frase incompleta, el objetivo de la ley es, el mayor porcentaje, 62%, dijo que es regular la interacción social, aunque aquí vale la pena señalar que todavía hay personas que dicen que el objetivo de la ley es sancionar conductas, ¿no? Con un 38%. A la respuesta a la frase incompleta, las leyes deberían de ser, el 38% de los participantes dijo que deben de ser justas, seguida con un 32% de democráticas. Eso se acerca a la conceptualización del Estado de Derecho democrático. El segundo momento, evaluación de las instituciones políticas y de los actores políticos, en este caso judiciales relevantes. A la respuesta a la frase incompleta, en México la justicia, aquí se ubicaron en una dimensión descriptiva, es decir, evalúan lo que realmente existe, ¿no? En un sentido negativo y más en términos institucionales que valorativos, el 71% y el 6%, aduciendo respuestas como, para el caso de lo institucional, no existe. En México la justicia es imparcial, es para los ricos y en sentido valorativo es corrupta, no es justa. Para la respuesta a la frase incompleta en México, la constitución política igual se ubicó en la misma dimensión, en un sentido negativo y particularmente en un sentido institucional, aduciendo respuestas como no se respeta, se viola, no se cumple. En el caso del Poder Judicial, observamos lo mismo. El mayor porcentaje se encuentra en lo valorativo, aduciendo respuestas como es corrupto, es injusto, no tiene credibilidad. Para el caso del Estado de Derecho, se centra en lo institucional con un 49% y dice, los participantes no existe, es débil, es fallido, no se aplica, no se respeta, se vulnera. Para el caso de la frase incompleta en México, quienes hacen las leyes, que son los diputados y senadores, observamos en un sentido descriptivo con una valencia positiva y en el número uno, es decir, lo institucional, un 69%, con respuestas como no trabajan, no están preparados, no toman en cuenta las necesidades de la gente, ¿no? En un sentido, en realidad, negativo. Para el caso de la pregunta de la frase incompleta, los responsables de impartir justicia en México está igual en un sentido negativo. Aquí incluimos, lo incluimos porque también incorporan muchas respuestas positivas en el sentido de que hacen la ley, cumplen trabajo, en fin, ¿no? Hacen respetar la ley, cumplen, trabajan, etcétera. Para el caso de los responsables de impartir justicia, la valoración es descriptiva, negativa y se centra particularmente en la dimensión axiológica con respuestas como son corruptos, son deshonestos, parciales. Y lo mismo para aquí en un sentido prescriptivo para la frase respecto de la ley, las instituciones y autoridades deberían cumplirla, hacerla cumplir, trabajar para el pueblo, ser eficientes, ser honestos, ser imparciales, ser transparentes, ¿no? Se ubican en un sentido prescriptivo. Es decir, aquí la gente indicó cómo deberían de ser los actores del Poder Judicial. En el tercer momento, implicación alejamiento del cumplimiento de la ley. Las respuestas a la frase incompleta respecto de mis obligaciones sociales como ciudadano, yo el mayor porcentaje, el 41%, dijo con diferentes fraseos, pero la categoría es esta, trato de cumplirlas. Es decir, en México hay obstáculos que impiden institucionales, personales de otra índole, que impiden que la gente diga, las cumplo, como en este caso el 33%, ¿no? A la respuesta a la frase incompleta, ante la ley los mexicanos tenemos una visión demasiado crítica de nuestros compatriotas y los participantes dicen no la cumplen con el 45%. Para mí la libertad, la respuesta a esta frase completa es mi derecho, ¿no? Otra vez, en un sentido, digamos, más conceptual, con el 55%. A la frase incompleta, el cumplimiento de la ley y responsabilidad de todos, con el 96%. Respecto de mis derechos y libertades, el gobierno, con el 67%, dice, los garantiza y protege. Otra vez, esto indica que la ciudadanía va acompañando porque lo empieza a vivir, a sentir, por lo menos en la cuestión del diseño y conformación del nuevo Poder Judicial, esta cuestión del Estado de Derecho. Las leyes no se cumplen porque existe corrupción, el 58%, igual indica este momento de transición donde seguimos observando cuestiones negativas, pero algunas cuestiones que nos empiezan a sugerir que el cambio se está haciendo de manera efectiva. Ante la frase, ante la ley, las mujeres
El 56% dijo están en desventaja, pero resulta interesante que el 44% diga somos iguales que los hombres, ¿no? Otra vez indica este momento de acompañamiento con las transformaciones que estamos viviendo en el país. Ante la ley, como ciudadano, yo tengo derechos y obligaciones con el 47%. Las leyes se cumplen porque nos benefician a todos, 74%. Mis derechos los ejerzo, el 49%. Y a la frase, en México, para que se cumpla la Constitución y la ley, se debería tener un poder judicial honesto, eficiente e imparcial. 55% que se corresponden con las críticas al poder judicial otrora existente en México. Además de las leyes, mi comportamiento se rige por la ética y la moral. México es un país todavía de valores cuya conducta es guiada por valores familiares y sociales. Por último, el momento de promoción y defensa de la ley, de la ley respecto a la frase incompleta, respecto de la ley con mi familia y amigos, platico de su importancia, 52%. Ustedes pueden ver los demás porcentajes. Ante la ley, personalmente, nuevamente, trato de cumplirla, que es el mayor porcentaje, con el 39, la cumplo, la promuevo, o en el 13% de los participantes soy indiferente. Ante la ley, los mexicanos deberíamos cumplirla, 74%. Respecto de la ley con mis conciudadanos, no intervengo, el 76%. Esto tiene que ver con las cuestiones, si bien focalizadas, pero existentes, de violencia en nuestro país. Uno prefiere ahora no hacer señalamientos cívicos fuertes, ¿no? Como por ejemplo cuando la gente la vemos tirar basura, decirle, oye, no tires basura, o se pasa el semáforo en rojo, etcétera, porque puede haber personas violentas, ¿no? Entonces la gente ha optado por mejor ser indiferente. Bien, ya porque nos estamos, está terminando el tiempo que tenemos disponible. Después de todos estos resultados que tendrán oportunidad de regresar a ellos en el video, nosotros tenemos como, digamos, elemento de discusión general de lo que encontramos es que los ciudadanos en general desconocen la ley, evalúan negativamente los actores políticos y particularmente judiciales, incumplen la ley y no la promueven y defienden, aunque se aprecie un comportamiento de los mexicanos que tiende a ser más responsable. Así, el Estado de Derecho en México es débil porque en general ni los ciudadanos ni los actores políticos cumplen la ley y estos últimos no la hacen cumplir. Todo ello indica que en México el Estado de Derecho democrático sigue siendo una aspiración. Aquí les dejo el cuestionario de frases incompletas que le aplicamos a los ciudadanos y voy a dejar de compartir para cerrar. Bien, el contexto en México es que tenemos desde 2018 con un gobierno con una orientación que tiene una orientación política diferente, distinta a la neoliberal, que ellos llaman de bienestar, ¿no? Hay muchas acciones de gobierno, hay muchos programas, algunos de ellos han sido incorporados en la Constitución y hoy en general, esta es la impresión general, la gente se ve contenta, se siente contenta porque tiene recursos en sus bolsillos y porque el gobierno ha cambiado de diversas maneras, con todas las fallas que aún existen, sus maneras de actuar y también las instituciones han cambiado. Les decía, hemos reformado y se está conformando los distintos órganos del Poder Judicial y ese proceso, los resultados que les mostré, indican ese momento de transición en donde observamos cosas positivas ya, pero seguimos observando cosas negativas. Tendríamos que hacer el seguimiento en este estudio para observar ya la fase de aplicación de la justicia. Ya tenemos una nueva Corte de Justicia, se han conformado los distintos órganos. Esperemos a observar su actuación para ver si son imparciales, justos, democráticos en la impartición de justicia, para ver también si los ciudadanos terminan y siguen acompañando al gobierno en estas acciones. Por mi parte es todo. Me dio mucho gusto estar nuevamente en esta edición, en esta nueva edición de la conferencia y recibo con todo gusto para poder responder todas sus preguntas, sus observaciones y en general sus cuestionamientos. Así es de que muchas gracias. Saludos.